Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos In días. queste catechesi sul discernimento stiamo passando in rassegna gli elementi En esta catequesis estamos repasando los elementos del discernimiento. preghiera Después de la oración e la conoscenza y, di sé, y el conocimiento de sí, o sea, pregare e conoscere es se decir, stesso. rezar y Oggi conocerse a vorrei sí parlare mismo. di un altro ingrediente Hoy per quisiera questo hablar de otro indispensabile. indispensable. Oggi vorrei parlare sul desiderio. Hoy quisiera hablar sobre el deseo. Infatti il De hecho, discernimento è una forma di ricerca. El discernimiento La ricerca nace sempre da es una qualcosa forma de che ci búsqueda y la manca, búsqueda ma che in qualche nace modo siempre conosciamo. de algo que nos falta, pero que de alguna manera Di conocemos. che genere è questa conoscenza? ¿Qué tipo I es maestri este spirituali conocimiento? la indicano con il termine desiderio. Los maestros che espirituales lo alla indican radice è una nostalgia con el término di deseo, pienezza. que en la Non raíz trova mai pieno es una sentimento nostalgia de ed è il segno plenitud della presenza di Dio in noi. que no encuentra nunca plena Il satisfacción desiderio non è y es el la signo voglia del momento. de la presencia de Dios en nosotros. El La deseo parola italiana viene da un termine latino molto bello, no son las ganas del momento. desidus. La palabra viene de un término La mancanza latín della stella. muy hermoso, desidus, Desiderio è una mancanza della stella. literalmente la falta de la Mancanza del estrella. punto di riferimento El che deseo es la orienta il falta cammino de la della estrella vita. del punto de vista Essa evoca de una referencia que orienta el sofferenza, camino de la vida, que evoca e nello stesso tempo un una tensione per sufrimiento, raggiungere il bene una carencia y al mismo tiempo una tensión Il desiderio allora para è la alcanzar el bien que bussola falta. El deseo per entonces capire dove mi trovo es la e brújula dove para sto entender andando. dónde me Anzi, encuentro y dónde estoy per yendo. capire se sto fermo o sto andando. ¿Estoy detenido o Persona che estoy mai desidera moviéndome, è estoy una yendo? persona ferma, forse ammalata, quasi morta. La persona que no desea probablemente está enferma o casi muerta. E come è possibile riconoscerlo? ¿Cómo es posible reconocerlo? Pensemos, Pensemos. un deseo sincero sa toccare in profondità Un le deseo corde sincero della sabe nostra tocar en ansia. profundidad Per questo non si spegne las di fronte cuerdas de alle nuestro ser, difficoltà por eso no se o ai apaga contrattempi. frente a las dificultades È come quando abbiamo sete. o a los Se non contratiempos. troviamo da bere, Es como cuando dopo tenemos sed. questo rinunciamo. Si Anzi, no encontramos algo la para beber, ricerca occupa sempre più i esto no nostri significa que pensieri e renunciemos, es más, riflessioni, la búsqueda fino a ocupa cada vez ridurre más i nuestros risposti pensamientos a qualsiasi y nuestras sacrificio, acciones hasta que poterlo estamos attaccare quasi ossessionati. dispuestos a hacer cualquier sacrificio para apaciguarlo como Ostacoli e obsesionados. insuccessi non soffocano il desiderio, no. Al contrario lo rendono ancora più vivo in noi. A differenza della Obstáculos y voglia fracasos no o sofocan el deseo, al contrario, lo hacen aún más vivo dura en nel nosotros. tempo. Un tempo anche lungo, e tende a A concretizzarsi. diferencia de las ganas o de la emoción del momento, el deseo dura en un tiempo también largo, Dovrà intraprendere un percorso y di tiende a studi, di concretizarse, lavoro, sí, che porque occuperà alcuni anni della sua vita. Di conseguenza dovrà mettere dei limiti e dire no, dire dei por no, ejemplo, un joven innanzitutto que anche desea nel convertirse en percorso di médico tendrá que studio, emprender un ma recorrido de estudios y de trabajo que ocupará anche algunos a años de su possibili vida y como sfoghi e consecuencia tendrá que distrazioni, poner specialmente nei límites, momenti di studio più intensi. decir algún no en primer lugar a otros recorridos de estudio, pero también a posibles entretenimientos o distracciones, especialmente en los momentos de estudio más intensos. El deseo te hace ir adelante, a llegar a esa meta. El deseo de dar una dirección a su vida y de alcanzar esa meta le consiente superar estas dificultades. En efecto, un valor se vuelve bello y más fácilmente realizable cuando es atractivo. Ser bueno es algo atrayente. Todos queremos ser buenos y tenemos que llegar a serlo. Como alguno dijo, más que ser bueno, es importante tener las ganas de serlo. Llama la atención el hecho de que Jesús, antes de realizar un milagro, a menudo pregunta a la persona sobre su deseo. Y a veces esta pregunta parece estar fuera de lugar. Por ejemplo, cuando encuentra al paralítico en la piscina de Bethesda, que estaba allí desde hacía muchos años,
y nunca encontraba el momento. Nunca encontraba el momento adecuado para entrar en el agua. Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? ¿Por qué? En realidad, la respuesta del paralítico revela una serie de resistencias extrañas a la sanación, que no tienen que ver solo con él. La pregunta de Jesús era una invitación a hacer claridad en su corazón, para acoger un posible salto de calidad, no pensar más en sí mismo y en la propia vida de paralítico, transportado por otros. Pero el hombre en la camilla no parece estar tan convencido. Dialogando con el Señor aprendemos a entender qué queremos realmente de nuestra vida. Sí, sí, quiero. El querer hacer se vuelve a veces como una ilusión. Hay que dar el primer paso para hacerlo. Este enfermo, 38 años lamentándose. Cuando se movían las aguas era el momento del milagro. Y él decía que llegaba tarde porque se había sumergido antes otro, porque él no tenía quien lo acompañara. Es un veneno para el alma, para la vida. Hay que estar atentos contra las quejas o los lamentos. Todos se lamentan, se quejan, los hijos de los padres, los sacerdotes de los obispos. Estén atentos ante las quejas que son casi un pecado. A menudo es precisamente el deseo lo que marca la diferencia entre un proyecto exitoso, coherente y duradero y las mil ambiciones y los tantos buenos propósitos de los que se dice está empedrado el infierno. La época en la que vivimos parece favorecer la máxima libertad de acción, pero al mismo tiempo atrofia el deseo, mayormente reducido a las ganas del momento. Estén atentos a que no se les atrofie el deseo. Estamos bombardeados por miles de propuestas, proyectos, posibilidades, que corremos el riesgo de distraernos. Pensemos, por ejemplo, en los jóvenes que buscan en el teléfono, pero tú te detienes a pensar. Si vives en el momento, saciándote en el momento, no puedes crecer. Proyectos, posibilidades que corremos el riesgo de distraernos y no permitimos valorar con calma lo que realmente queremos. Muchas personas sufren porque no saben qué quieren hacer con su vida. Nunca han sabido qué han querido hacer. Probablemente nunca han tomado contacto con su deseo profundo. De aquí el riesgo de transcurrir la existencia entre intentos y expedientes de diversa índole, sin llegar nunca a ningún lado, o desperdiciando oportunidades valiosas, y así algunos cambios, aunque queridos en teoría, nunca son realizados. Cuando se presenta la ocasión, ese deseo fuerte. Si el Señor nos dijera hoy, la pregunta que le hizo al ciego de Jericó, ¿qué quieres que haga por ti? Pensemos. Llega el Señor y pregunta esto. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué responderíamos? Quizá podríamos finalmente pedirle que nos ayude a conocer el deseo profundo de Él, que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón. Señor, haz que yo conozca mi deseo.
que sea un hombre de grandes deseos. Quizá el Señor nos dará la fuerza para concretizarlo. Es una gran gracia en la base de todas las demás. Señor, danos el deseo y hazlo crecer. Consentir al Señor que, como en el Evangelio, hacer milagros por nosotros, porque también Él tiene un gran deseo respecto a nosotros, hacernos partícipes de su plenitud de vida. Queridos hermanos y hermanas, seguimos profundizando en los elementos constitutivos del discernimiento. Hoy nos centraremos en el deseo, que no debemos entender como algo coyuntural y pasajero, sino como algo que dura en el tiempo y guía nuestra vida. A diferencia de una emoción efímera, el deseo no desaparece ante las dificultades y nos exige renuncia a otras cosas para poder conseguirlo. Esto significa que se centra en algo que, aunque todavía no poseemos, lo conocemos y sabemos que nos falta. En definitiva, es el anhelo de perfección que nunca tendrá cumplimiento en esta tierra. Jesús muchas veces, antes de cumplir un signo, interpela a la persona sobre su deseo. Esto nos muestra la necesidad de ver en profundidad qué queremos verdaderamente y qué es lo que se opone a conseguirlo, sin vanas excusas. En este tiempo en el que los reclamos parecen infinitos y se corre el riesgo de seguir la moda del momento, muchas personas se ven incapaces de dar un rumbo a su vida, incapaces de saber qué es lo que quieren. El Señor nos pregunta como al ciego de Jericó: ¿qué quieres que haga por ti? Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos a Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad. Que ella interceda por nosotros ante su Hijo para que podamos descubrir el deseo que Él ha puesto en nuestros corazones y nos alcance la gracia de llevarlo a cumplimiento. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.